atrincherado en una casa. Detuvieron al ejército aliado durante 2 días hasta que tuvo que venir, que tuvo un carro, esto que me sale en italiano, un tanque, y donde, claro, echaron abajo la casa. Pero te das cuenta, como 7 alemanes detuvieron un ejército, y eso cuando uno sale en la película que sepa, estos campeones griegos que ganan, eso es mentira. Yo vi una cosa muy distinta, no me vengan a cuento, yo lo viví la guerra. No, a mí no me la contaron, la viví. Y por lo tanto, eso que están diciendo no es así. Y si no es porque justamente que interviene Estados Unidos, que bombardeó todo, destruyó todo, y civiles pagamos consecuencias horrorosas, realmente la cosa habría sido muy distinta hoy en día. Entonces, dentro de eso, aquí lo que tú señalaste también con respecto a qué pasó después con los países. Bueno, los países fueron evolucionando y empezó un fenómeno interesante que al principio era muy controlado. Me quiero explicar que tiene que ver, digamos, con los inmigrantes. Yo estando en Italia, había italianos que querían emigrar a Estados Unidos. No la primera lanchada, porque en Estados Unidos no había mucho. Lógico. Entonces la primera lanchada, el que viniera, y ahí se metieron mafias, se metieron de todo, metieron también italianos muy buenos que construyeron grandes cosas en Estados Unidos. Pero Estados Unidos es una cosa muy buena en ese entonces. Dijo, de aquí en adelante no entra nadie, sino que nosotros hacemos una selección. Y, una política de inmigración. Claro, sí, perdón, es la palabra exacta. En el fondo eso, claro. Y el italiano en esa época que quería entrar a Estados Unidos se demora 7 años, porque era chequeado, rechequeado, qué sé yo, y después de eso entre de acuerdo a la capacidad que tengamos aquí nosotros. Entonces, y fueron incorporando, pero muy selectivamente. Y ahí tú ves, ¿no es cierto?, que hay grandes industriales, hay grandes empresarios de origen italiano, sin lugar a dudas. No sé, la inmigración siempre positiva, sobre todo en un país como Chile, en que el envejecimiento y el estancamiento de la natalidad se estancó, digamos, la natalidad está estancada en nuestro país, por lo tanto la llegada de inmigrantes no es mala, menos en el largo plazo. En el largo plazo siempre es buena, al principio se genera un trauma. El problema es cuando llegan gente que no viene a aportar, gente que tiene antecedentes criminales en su país, no estamos en línea nosotros con esa información y entra cualquiera. Claro. Pero yo creo que sin lugar a duda la inmigración es buena. Incluso hubo un puntaje nacional en la PSU que era haitiano, con un haitiano. No me cabe la menor duda que con esos genes es muy probable que tengamos deportistas de élite el día de mañana, la mezcla, qué sé yo. Pero hay que tener cuidado con quién entra. Bueno, ese el punto que es solamente, no solamente cantidad, también hay calidad. Están las dos cosas interpuestas ahí. Sí. Porque Chile, ¿cuántos puede realmente absorber? ¿Qué significa que tenga la posibilidad de trabajo, habitación, salud, educación, etcétera? Lógico. Y la cosa es si son cientos de miles, sí, pero cuando te entra 1.200.000, Chile, desde mi punto de vista, colapsa. Eso le pasó a Alemania también, porque muchos inmigrantes, por ejemplo, llegaban 600.000 inmigrantes a ciudades donde habían 300.000 habitantes, colapsando. Entonces ahí Merkel dijo, ya es suficiente, hasta aquí llegamos con los inmigrantes, que generó también todo un tema político ahí con los socialistas del país, los comunistas que todavía quedan allá. Pero hay que observar claramente que la infraestructura, ¿cierto?, de un país colapsa cuando viene más gente de la que puede resistir. Eso es, te fijas. Sobre todo si llega gente que llegan con enfermedades que ya están erradicadas en nuestro país y no hay un control sanitario, te hace retroceder al país fuertemente, con los costos que eso implica. Sí. Entonces, yo investigué el caso, digamos, no son tanto, pero más que suficiente. O sea, se ha exagerado tal vez con esto de hablar que lo trajeron la enfermedad, que sea. Sí, algunos trajeron enfermedades, pero no son mucho menos de lo que la gente cree, afortunadamente. Es probable. Pero basta, ¿no es cierto?, que entre 1 o 2 y después puede haber una epidemia, digamos. Sí, ese es el problema. Sobre todo que el planeta tiene riesgos de pandemia importantes. Yo estuve hablando pandemia, para que la gente entienda, significa que eso se multiplica y al final casi se pierde el control. O sea, que no son unos 2 casos, sino que son centenares, miles, qué sé yo, y la cosa ya... Si hoy día tienes que tener gente en camilla en los pasillos... Sí, qué horror. Imagínate que una pandemia va a ser imposible controlar el cuento. No, y además, ¿no es cierto?, tiene que manejar el creolés, tiene que manejar, fíjate, el francés muchas veces, según sea el caso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí... yo veo... Yo soy nieto inmigrante, no, pero yo también. No puedo opinar en contra de la inmigración. No, yo sí, pero mi papá, ¿no es cierto?, vino aquí a Chile
Y trajo, ¿cierto?, un gran emprendedor, mi papá, ¿no? Trajo todo lo que era la maquinaria de plástico, de otras Claro. cosas, y trajo muchas cosas de agricultura, con lo que logró rescatar de los fondos que, gracias a Dios, tenía todavía repartido un poco por el mundo, ¿cierto?, que le debían porque había vendido trigo acá, alfalfa allá, Claro. qué sé yo. Y fíjate, cuando yo lo miro para atrás, mi papá trajo el equivalente hoy día mínimo, 20 millones de dólares. ¿Ah? Que después, y perdone, los abogados se quedaron con todo. Después no voy a entrar en ese tema. Bueno, pero al mismo tiempo... Qué raro No, por favor. siendo que la ética de los abogados es bastante No, yo atendí buena, a un francés que le pasó exactamente lo mismo, con 19 millones de dólares. vamos a hacer un programa sobre la ética profesional Exactamente. un día, porque otro tema. los abogados dejan mucho que Hay desear. de todo. Entonces, en ese sentido, yo me acuerdo que también había una clara, decir, excepto mi padre, bueno, ¿qué vino usted a hacer a Chile? Entonces, bueno, yo vengo a aportar todo esto. ¿Ya? Y hasta apareció en los diarios, cuántas cosas hay, un extranjero que aportaba a Chile. Claro. Entonces, creo que veo aquí que no se hizo eso. ¿Qué viene usted a aportar a mí? Entonces, claro, yo reconozco, por ejemplo, que he hablado con varios venezolanos, inclusive he tocado con médicos venezolanos, periodistas, ingenieros comerciales. O sea, eso, claro, vienen aquí, nos enriquece con su cambio de cultura. Pero otros no, pues otros, ¿cierto?, que vinieron también entre medio traficantes, ladrones, asesinos y cuántas cosas hay, o Lógico. gente muy ignorante. O mano de obra con cero calificación. Por ejemplo, los haitianos que llegaron a Sí, Chile, pues. y yo que me dedico al tema de la construcción, Eso. no saben hacer mezcla, por ejemplo. Ya. No saben enfierrar, no saben nada. ¿Y qué sabes hacer tú? Yo con una pala y una carretilla puedo llevar los materiales a la persona que sabe. O sea, cero calificación en general. Claro. Entonces, ¿qué hay? Ahí, ¿cierto?, lo que a mí me preocupa mucho, no por un principio ideológico, entonces yo voy a sobrepasar lo económico, lo material, te fijas, todo lo valórico, ¿cierto?, por un principio de que no, tiene que hinchar todo porque Chile es acogedor. Sí, momentito, yo a mi casa acojo, pero puedo acoger 5, 10 personas, si tengo una fiesta 20 o máximo, pero no me pueden meter 100 personas en mi casa. Pero hay un tema, Giorgio, que es súper importante, que tiene que ver por qué se produce la inmigración. O la inmigración de sus países. Ahí estamos el tema de Es fondo. que ese es un tremendo tema porque estamos hablando de estados fallidos, narcoestados Así y es. estados fallidos. Generalmente en Centroamérica se ve mucho eso, y narcoestados como México, por ejemplo. Entonces la gente busca mejores oportunidades. Así es. Pero la pregunta es, y es una pregunta legítima, ¿tienen los países exitosos que absorber los problemas que se originan en los países de ellos? Por un tema humanitario, sí. Ok, Sí, no nos evidente, podemos dejar en la frontera no se muriéndose, es discute. un drama. Pero no nos podríamos nosotros preguntar qué hacemos. Y una de las respuestas podría ser intervenir en los países de origen. Intervengamos en los países de origen. Muy complicado. Saquemos a los Esa era la política antigua. a los gobiernos corruptos, por ejemplo. ¿Tiene Estados Unidos que absorber a todos los venezolanos que vienen como consecuencia de un régimen, de un narcorrégimen como el de Maduro? Claro, entonces, te fijas, nosotros... Acreditado, ¿ah? Mira, Sí, yo estuve con la líder independentista del Beni, ¿ya? En Bolivia, que es el sector Santa Cruz, la Sierra, el Beni, todo ese sector, es el sector que más riqueza produce en Bolivia. Ellos querían independizarse del gobierno central porque todo el dinero va al gobierno central y el gobierno central corrupto, se lo roba, qué sé yo, y ellos generan la riqueza y ni siquiera pueden gozar de esa riqueza en su región. Entonces querían independizarse. ¿Qué hizo Chávez en ese minuto? Mandó venezolanos como locos que capturaron el aeropuerto lleno de venezolanos por todos lados. Los aviones venían con armas, Sí. ¿cierto?, para apoyar al régimen de Evo Morales. Te siguen llamando. Al régimen de Evo Morales. Y decían, nosotros ya estamos invadidos por los venezolanos. En esa época de Chávez. ¿Y usted cree, Roberto, me decía, que estos aviones vuelven vacíos a Venezuela? Llenos de cocaína. Claro. Lo que convertía a Hugo Chávez en ese minuto en el mayor narcotraficante de la historia. De esa época ya se venía hablando. Sí, lamentablemente. Entonces, eso genera la situación que hoy día vemos, que es triste, es patética, porque hay gente que perdió toda una vida de trabajo y tuvo que salir
Sí, no. Si no, los ricos se fueron antes a Miami, a Por Doral, qué sé supuesto, yo, se arrancaron. se fueron antes. Claro, y se fueron bien, Pero aquí no. el resto tiene que salir en condiciones realmente paupérrimas. Pero te encuentras tú que los países no tienen, no sé si tienen, en términos humanitarios sí, pero tienen el deber de acoger a esas personas que están huyendo de un país capturado por el narcotraficante. A ver, yo vuelvo a decir... O por gobiernos como el haitiano, por ejemplo, que son gobiernos tremendamente corruptos, de la cúpula es millonaria, pero el pueblo está sumido en la miseria. Yo te digo una cosa, en República Dominicana, que son los dos países que comparten la isla, los dominicanos están hasta aquí, porque los haitianos llegan con costumbres distintas. Los dominicanos son católicos, entonces en la Catedral de Santo Domingo, los haitianos hacen vudú alrededor de la catedral. Sí. Muchas veces los dominicanos, me cuentan allá, han hecho racia para eliminarlo, o sea, a ese nivel, eliminar a los haitianos. ¿Por qué? Porque muchas veces los dominicanos acogen a los haitianos en su casa, ¿cierto? Para que hagan aseo, para que hagan una serie de cosas. Y muchas veces estos haitianos me cuentan allá, y he leído algo y es cierto, en la noticia aparecen eventos como ese, matan a los dueños de la casa que los acogió, roban todo y se lo llevan a Haití de vuelta. Yo quiero volver República Dominicana tiene que recibir a todos los haitianos porque los haitianos cortaron todos los árboles. Todos los árboles. O sea, encontrar un árbol en Haití es muy difícil, con las consecuencias que se implica en términos de que cuando llueve se lleva toda la tierra al mar, y otra cosa más, que genera todo. Pero yo quiero ver a Chile, porque aquí hay algunas cosas. Yo atiendo venezolanos, y algunos, la mayoría son de muy buen nivel, primera cosa, y me cuentan las cosas más horrorosas, lo que pasa ahí, ¿cierto? Y la población pasa hambre, y recoge de la basura, etc. Pero al mismo tiempo pasó una cosa aquí en Chile, y va a pasar otra cosa peor todavía, y te voy a explicar. Más de una persona me ha dicho, fíjate, yo salgo a un cierto barrio, no lo voy a nombrar, oye, y no encuentro ningún connacional, me encuentro con puro extranjero. Entonces yo, chileno, me siento extranjero en mi propia casa, porque me estoy rodeado de pura gente. Pero eso podría uno olfatear la xenofobia ahí. No. Yo no estoy hablando de xenofobia. Yo lo único que estoy hablando, Giorgito, es que nosotros tenemos que hacernos cargo de la irresponsabilidad de los gobiernos de turno. Estoy de acuerdo. Irresponsabilidad entre comillas. No, yo estoy diciendo de los gobiernos corruptos. Una muy mala estrategia, lo hemos dicho aquí también. Pero tenemos que hacernos cargo nosotros. No hicieron control sanitario, no hicieron control de ninguna cosa cuando entraron, te fijas, ni antecedentes, ni nada. Te fijas. De hecho, a mí me tocó como perito judicial ver 3 personas de la FARC que metieron a un chileno ahí y secuestraron a una persona, te fijas. Pero los 3 descubrieron que era de la FARC. ¿Qué hacen aquí? Eso de la FARC, que estaban ya prontuariados de allá. Entonces, por favor. Bueno, pero quiero volver a esto porque más de algunos se siente incómodo. No se trata. Y lo que tú dices, va a pasar la xenofobia. ¿Te fijas? Porque aquí tuve ocasión de hablar, yo no voy a nombrar todo el primer ministro italiano, y entonces decía que vengan, ¿no es cierto? Hace muchos años, que vengan, qué sé yo, y hablar hasta con el presidente. Yo creo que es bueno eso en forma controlada, no hay problema. Pero invadieron con muy mala calidad. Ahora, ¿qué está pasando ahora en Italia? En Italia, todos los problemas que surgen se le echan la culpa justamente a los extranjeros, a los inmigrantes. En Europa en general. En este minuto le tiene una fobia, no una xenofobia propiamente tal, sino una fobia magistral, porque aunque no tengan que ver cualquier problema que surge económico, de salud o lo que sea, la culpa tienen los inmigrantes que no invadieron. Y eso va a pasar en Chile, desgraciadamente, en la medida puede que haya 1 millón y tanto de gente extranjera que no se ha hecho esta labor previa de selección por una parte y de acogimiento. ¿Con qué cosa? Vuelvo a plantear lo que tú me dices. Yo en mi casa puedo acoger, supongamos en una fiesta, ya que venga mucha gente, bien, si le puedo dar de comer, que sé, por lo tanto, ¿sabes qué más? No, más de 30 personas no va a aceptar que venga, porque si no ya vamos a tener que disminuir lo nuestro y al final, ¿no es cierto?, no va a comer nadie, para exagerar la nota, obviamente. ¿No es así? Por ejemplo. Entonces yo tengo que fijar límites. Eso es lo que el país, a mi juicio, tiene que fijar límites. Por ejemplo. De lo que puede absorber. Las razones por las cuales la gente emigra a otro país son distintas. Sí, claro. Los venezolanos están huyendo de un narcoestado. Espantoso. Que con una policía secreta ni siquiera policía, sino que abrieron las cárceles, sacaban a los delincuentes para que maten a diestra y siniestra cuando hagan manifestaciones en contra del régimen de Maduro. Tiene un nombre, es el SEBIN, parece. Sí, es el SEBIN. Ya.
Pero mi abuelo, cuando llegó a Chile, no sé si homologarle, me gustaría conversar esto, se me acaba de ocurrir. Llegó porque venía arrancando los turcos otomanos, que eran sanguinarios. No, pues eran sanguinarios. Por favor, absolutamente. O sea, a las mujeres embarazadas le abrían el estómago, a los niños los decapitaban. No, Es una la cuestión historia atroz. esa Entonces, ¿qué de hacían los las otomanos fue mamás horrible. y los papás en esa época? Pasaba un barco, agarraban a los cabros chicos, los tiraban arriba del barco, daba lo mismo para dónde iba el barco, pero que lo querían sacar de ahí. Seguro que nunca más lo iban a ver. Entonces, las razones por las cuales emigraron, mi antepasado, mi abuelo, mi abuela, mi otro abuelo, mi otra abuela, fueron porque venían arrancando de una potencia extranjera, Tremendo. claro, intolerante, musulmanes, pero eso... Pero esa emigración, al final es lo mismo, emigración, pero la raíz distinta, la raíz Claro. distinta, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el mundo libre para evitar estas migraciones con los costos que eso implica? ¿Intervenir en los países de origen, como dije recién? Yo entiendo que eso ¿O teóricamente... no podemos meternos nosotros en las cosas No, de, es que hay de dos otros cosas. Ahora, estados? te quiero decir, mi papá también se vino, ¿cierto? Porque se hablaba de la Tercera Guerra Mundial, Claro. y mi papá vino exclusivamente por eso. Dijo, yo tengo 3 hijos hombres para que me los mate, no, porque veo cualquier cantidad de jóvenes muertos en el camino. Y él está la cordillera que en esa época los bombarderos no podían pasar. Y se vino por eso, efectivamente, salir de una situación que podía ser terrible. Gracias a Dios no pasó después en Italia. Pero al mismo tiempo de lo que tú estás señalando, tenemos que ver, bueno, nosotros, y entonces ahí se habla de la democracia. Y yo, el concepto de democracia y cómo se ejerce la democracia, a mí en lo personal no me gusta. Yo lo digo sinceramente. ¿No se trata de una dictadura? No. Pero yo creo, ¿no es cierto?, que la cosa como se está dando ha sido mucho laissez-faire, laissez-passer, como dicen los franceses. ¿Te fijas? Entonces eso no funciona. Entonces te dice, la democracia tú no puedes intervenir. Pero cuidado, No, yo no, creo espérate, que no he terminado. ponle apellido a la democracia. Yo creo en las democracias protegidas. Bueno, ahí hablamos de otro cuento. Claro, No, pero ahí estoy creo en de la acuerdo. democracia, No, pero protegida. Ahí estoy de acuerdo. No, en eso estoy de acuerdo. Porque a mí me encantaba el binominal a mí, Sí. que es poco democrático, lo que sea. No, cuando no es protegida es muy vulnerable. Absolutamente. Porque cualquier grupo de fracasados puede llegar al poder a través de este sistema. Pero piensa tú que Y en te destruyen Italia un país. llegó a haber 140 partidos, pues, por favor. Pues te digo, Entonces, ¿qué pasa? es mi apreciación. Que la democracia algunos, ¿no es cierto? Dicen, no, que todos que vengan, porque el país democrático no puede intervenir. Claro. Entonces ahí topa tú que con el concepto de democracia, que el pueblo elija y por lo menos que se muera, te fijas, por lo que eligió. Claro. Entonces ahí hay un problema de justicia y de ética social bastante complicado, te fijas, porque claro, dan ganas, ¿cierto? Así, bueno, saquemos a toda esa persona que le ha hecho daño a tantos miles y millones de gente, pero ¿tenemos derecho a hacer eso? Es un problema ya que entramos en la ética social muy complicado. De hecho, Estados Unidos siempre intervenía. Pero lo que tú dijiste, pero también había un interés debajo. Claro, siempre. Claro. Es que, a ver, entonces aquí... los países no se pueden degradar a los niveles que están degradando algunos países en el mundo pensando en que Estados Unidos va a ir a salvarlo. No, pues, es absurdo. No sé, o sea, absurdo. los países y sus ciudadanos tienen que defender su sistema. Claro. Y para eso tiene que haber controles. Claro. Para mí, este tipo de democracia no lo facilita. Ahora, democráticamente no llegó Maduro. Chávez imploró antes de morirse que por favor el continuismo lo tenía que hacer Maduro. Claro. Y los chavistas lo siguieron pensando que tenía alguna habilidad del otro. Claro. Y la única habilidad que tuvo Chávez fue que el petróleo estaba a 90 Sí. y rozando los 100 el barril dólares. Sí. Es la única habilidad. Este otro tarado le bajó no sé cuánto y bueno, y agarró e hizo lo mismo que hizo Fidel Castro con Cuba. Le dijo a la Unión Soviética Cuba Sí. y Chávez o Maduro le dijo a Rusia, somos su puta, hagan lo que quieran con nosotros. Lo mismo que hizo Fidel Castro con Cuba. Sí. Hagan lo que quieran con nosotros. Y permeó al país, lo permeó con los cubanos. Por favor. Pero, Y generó esta situación. Pero es un tarao Maduro. Pudo haber tenido las cuentas ordenadas, Sí. pudo haber protegido a los empresarios y podría hoy día estar a lo mejor siendo vitoreado. Sí, pues. Pero es tan tarao Sí. que impulsó cosas que ya están obsoletas en el mundo. pero El socialismo, el comunismo, la estupidez. Destruyendo. O sea, realmente es un tipo A mí oligofrénico, un 6 bajo. Sí. No es que yo tenga un 6 muy alto, Sí. pero creo que es promedio. Pero este gallo se pasó.
tenía toda la oportunidad para haber tenido a los venezolanos bien. Pero piensa tú, me decía una persona venezolana que estaba ligada al petróleo, ¿no es cierto? De repente empezó a meter gente que no tiene idea de la maquinaria, qué sé yo, etcétera, y entonces se le empezaron a echar a perder y empezaron a pedir los repuestos a los que eran dueños, Inglaterra y otros. Entonces dijeron, no, pues, usted lo suyo, arréglesela. Usted me la quitó, me la expropió. Lógico. Entonces usted arréglesela ahora como pueda. Entonces ahí la producción y todo se fue al Tuvo la tacho. oportunidad de haber hecho bien las cosas. Por supuesto. Perdió esa oportunidad porque es oligofrénico el tipo. Y ahora se está sustentando su gobierno en el narcotráfico. Los ingresos, ¿de dónde vienen? Tiene todo congelado. ¿De dónde viene? Del narcotráfico. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, me interesa seguir diciéndolo. Aquí, en la medida que estamos con esta globalización y con este permiso, yo anticipé que aquí van a empezar a venir los narcomexicanos, y eso es terriblemente peligroso. Igual que los colombianos, pero estos son mucho peor porque son las maras, y todas esas son absolutamente... Las maras son de Guatemala, de El Salvador. Sí, hay, Sí, en México, los mexicanos tienen los carteles, que claro, son entonces, igual de... Eso, si nosotros no damos un combate en este minuto a que nos permitir que entre, pero nada, absolutamente nadie de ellos nos van de alguna manera a pasar después la cuenta. Porque Yo va a creo que hay pasar, sectores en este país que están interesados en que lleguen, porque se desestabilizan absolutamente el país. Pero no Y eso es lo que solamente mucha son gente... muy sádicos, muy crueles. Entonces te fijas que van a empezar a matar gente. Por eso digo que Chile es un país terrible. vulnerable, es un país muy vulnerable. Claro, entonces yo digo, caramba, porque eso lo lamento mucho. Fíjate que anticipamos aquí conversando contigo hace mucho, mucho tiempo atrás. A la medida que se pierde la autoridad, el respeto, van a empezar eventualmente a verle cada vez más respeto hasta que llegue Carabineros. Y llegó. Yo, honestamente me habría encantado haberme equivocado, de verdad, porque yo creo que este país lo amo realmente, este país me gusta que le vaya bien. Entonces cuando veo eso que sigue, digo, ¿qué hace la autoridad para parar eso? Pero en el fondo, como, que venimos de la autoridad, de la dictadura, qué sé yo, entonces han sido inconscientemente muy blandos, muy como de no intervenir. Y si un carabinero de repente voy y dispara en un momento determinado, inmediatamente va a ser sancionado sin averiguar mucho mal cuento. En Estados Unidos, me decía Renzo, que estuvo aquí y habló estas cosas con carabineros hace 20 años atrás. Bueno, cuando a mí me están apuntando, sencillamente el policía dispara y chao nomás, o se acabó el problema. O sea, no hay una justificación, por supuesto, no es tonta y alote. Aquí, aunque sea realmente en defensa propia, igual tiene que hacerse todo un proceso democrático que significa investigar, etc. Está bien, esa parte me parece bien, pero se le ha ido limitando cada vez más. Y no solamente eso, Giorgito, ¿qué opinas tú cuando un comandante en jefe del ejército usa para beneficio propio las plata para la inteligencia del ejército, que justamente vela por todo esto que estamos conversando nosotros? Horror, oye. La inteligencia militar. A mí me duele mucho, sobre todo con Y se le echan al bolsillo. Sí, que eso no es traición a la patria. Entonces digo, ¿Qué mensaje te están dando? Entonces, eso es lo que digo, ¿qué pasaba para que esto ocurriera? ¿Te fijas? Entonces yo creo honestamente que hay un problema mal entendido de la democracia. Lo que tú señalas en ese sentido, como dónde están realmente todas las cosas preventivas para que esto no ocurra. Porque aquí un presidente dijo, y yo estaba muy contento con eso, aquí las instituciones funcionan. Funciona, pero mal. Eso lo dijo Ricardo Lago, pero funcionaba para él. No, pero funcionaba mal. Para él, porque él elige al director de impuestos internos, o sea, mecanismo, ¿cierto? Al fiscal nacional. Entonces, son redes de protección que tienen ellos para sus fines. Claro, pero eso por la democracia. Ideológico, no sé. Entonces, yo creo lo que tú dices, la democracia protegía la cosa, es muy distinta. Saca un momentito. Lógico. Obvio. Obligar a negociar. No al extremo que ha pasado en otros países. ¿Te acuerdas? Porque un economista, no me acuerdo si era chino, ¿no? Como la economía salió mal en ese minuto, no me acuerdo exactamente quién era, lo mataron. No digo llegar a ese extremo. No. O sea, pero ahí cualquier cosa sancionada duramente. Mira, y lo que voy a decir ahora, por supuesto, va a generar en algunas personas un odio hacia mí gigantesco, pero no importa. A mí me encantaban los senadores designados, salvo Vega, que salió corrupto. Sí. Pero habían excomandantes en jefe del ejército, estoy de acuerdo contigo. Gente de carrera que hacía aportes técnicos, no políticos. Que aporte. Técnicos, que no negociaban políticamente, sino que el aporte que era necesario. De conocimiento y todo. Oye, gente como Martínez Bush, tremendo. No me acuerdo ya los nombres, Roja, otro. O sea, la idea es traer gente que realmente va a aportar al Congreso. Era en Gallo Carrera realmente valioso.
Y Por reconocido supuesto. por sus pares, ¿ah? Que realmente los aportes que hacían eran técnicos, eran... Por eso, pero cuando se habla de eso que tiene que ser por voto, yo Claro. entiendo. Es que eso no es por eso democracia. que no me gusta la democracia. Y plantea así no me gusta. Es que la Entonces que me democracia- perdonen, ¿no es cierto? Hay La un democracia diputado, mal etcétera, usada puede ser enemigo de la sociedad, pero por supuesto. porque te hace un país muy vulnerable. Pues las democracias tienen que ser sólidas, Exactamente. no cualquier democracia. Claro, Democracias por lo tanto, frágiles no sirven para nada. no pueden estar ahí. Cuando hemos hablado tantas veces aquí que yo haría una selección, tú dijiste, eso no va a ser posible. Obviamente los intereses no lo van a permitir. Los empresarios sí lo hacen en su empresa, pero aquí, que es una cosa mucho más importante, Claro. te digan, no se permite por una cosa mínima, una base mínima de que la persona que postula tenga una base mínima de conocimiento, cultura, etcétera. Mínima, porque si no opinan sin conocimiento, sin nada, y por favor, de repente salen cada bodrio de ley que es increíble. Y a veces ese personaje que no tiene ningún tipo de calificación es dueño del voto que decide una ley. Exactamente. Y la consecuencia puede ser dramática. Pero por supuesto, Lo ya ha hemos visto pasado. tantas veces. Pero es lo que tenemos. ¿Ah? Entonces, Sí, yo estoy de acuerdo pero que hay que genera defender lo que incertidumbre tenemos, hacia adelante, genera protegerlo más que incertidumbre. defenderlo. Genera incertidumbre hacia adelante, por la misma vulnerabilidad que nosotros Así estamos es. viendo. ¿Ah? Y la vulnerabilidad muchas veces viene por los comandantes en jefe del ejército. Pero por favor, yo estoy. Mira, a mí Es me una cuestión impactó impresionante. muchísimo, porque tú sabes que hice clase muchos años en Carabineros y de repente vi algunos exalumnos míos ahí. Entonces me dolió, porque en Carabineros una cosa que me gustaba mucho era orden y patria, pero al mismo tiempo honradez, que el carabinero de la calle sí lo tiene. Sí. Pero fíjate, mira, Pero ahí, entonces digo, pero ¿cómo? yo tengo un vecino militar Todo que que sabe construyó enseñar. su casa, eran puros militares de bajo rango haciendo levantamiento topográfico. Ya. O sea, usó platas del Estado para beneficio propio. Claro, a mí me duele. No voy a dar eso. nombre ahora, pero ¿Cómo prevenimos eso en vez de esperar que la cosa pero estalle? te das cuenta de que somos una democracia frágil e institucionalmente débiles en muchos aspectos, y eso puede generar que el día de mañana nosotros nos encontremos con situaciones muy desagradables como sociedad. No hemos aprendido nada del pasado, A propósito de lo que nada hablamos del la otra pasado. vez Y de la gente guerra, como tú, que viviste la guerra, Sí, por la viviste personalmente y a través de tu padre, Sí. sería interesante que tú difundas, ¿cierto? Lo que significa ser vulnerable, mala decisión estratégica, y permitir eventualmente que se permee el país con intereses de afuera, Foráneo. que te generan una situación dramática por varias generaciones. Si ese es el problema. Sí. Imagínate cuántos años lleva el chavismo y el madurismo allá. Pero piensa tú mismo aquí, ¿Cuántas todavía generaciones? estamos hablando de la dictadura Pinochet. Ok, la historia, es importante la historia, yo le doy mucha importancia, pero hay un interés en mantenerlo. Eso digo, aquí hay algo, ¿no es cierto?, que estábamos mal. O sea, hay algo, ¿cierto?, que nosotros no hemos permitido decirle, ya, cortémosla esto porque tenemos que pensar presente y futuro, pero no presente, pasado y quedarnos ahí, digamos. El pasado me permite comprender muchas cosas, Lógico. por supuesto que sí. Y lo que tú dices, que no se repita, pero no se repita la causa, porque para mí la dictadura es una consecuencia, no es causa. Eso es lo que mucha gente niega, no quiere verlo, que es distinto. No les conviene. No, obvio les que conviene no, obvio verlo. que no, pero es consecuencia. Allende, yo